Yo hoy he querido titular este mensaje escrito en el corazón, escrito en el corazón. Y he querido hablar de esto a raíz el martes o el miércoles, no recuerdo cuándo, pero estaba leyendo el periódico y estaba leyendo las noticias y hubo una noticia que me llamó particularmente la atención, ¿no? La noticia hablaba acerca de Irán, el país allí de árabe de Medio Oriente, ¿no? Y es que la noticia venía a propósito de que los ánimos están caldeados en Irán, básicamente porque los norteamericanos, Donald Trump está amenazando al régimen iraní, porque el régimen iraní es todo muy complicado, como podemos suponer en todos estos entresijos de políticos y de países, pero básicamente el problema es que el régimen iraní apoya a un grupo terrorista llamado los hutíes. Y los hutíes se han apostado allí en el mar Arábigo, el mar que comunica las Indias con África. Y ese es un paso bastante estratégico de suministros. Entonces ellos están en barcos allí y no dejan pasar a los barcos de suministros y eso pues afecta pues la economía norteamericana, entre otras, pues sí, pues están un poquito molestos por ese particular y le están amenazando, ¿no? Que tienen que dejar ese apoyo y que tienen que dejar pasar a los barcos de suministro por esa vía, ¿no? Y ese mar, el mar Arábigo, está al sur de Irán. Irán también es un régimen que apoya a Hamas, al grupo Hamas que se la pasa bombardeando allí en el Medio Oriente también, en Gaza y a Israel. El régimen iraní es es una teocracia. Ellos se rigen por el Islam, son islamistas, ¿no? Aunque ellos tienen una especie de... Es una república, si tú lo buscas, en el papel son una república. Cuando tú lees república, enseguida te viene a la mente participación de la gente, ¿no? Democracia, participación, parlamento, en donde hay un grupo de personas que representan a la población, pero lo cierto es que el Parlamento está lleno de personas con el mismo color y de la misma ideología política. Y aunque las elecciones son muy transparentes, cuando eligen al presidente del país, pues siempre lo eligen con la misma línea política, la misma línea islamista, la misma línea, el mismo color. No sé si no gana el rojo carmesí, pues gana el rojo escarlata, pero eso es la misma cosa, ¿no? Y pues en ese particular, ese es el régimen, ¿no? Y la noticia venía a propósito de que ellos decían que ahora, dado que ha habido ciertas revueltas sociales por el hecho de que hay mujeres que se están un poquito rebelando contra el tema del velo y la vestimenta islámica, ellos van a redoblar los recursos que ponen para procurar que las mujeres a partir de los 9 años, que es donde el Islam dice que tienen que llevar pues la vestimenta islámica, el velo o el burka o lo que corresponda, lo lleven como toca, ¿no? Lo lleve bien, ¿no? Entonces, para esto dicen que van a hacer mucha inversión y van a crear aplicaciones móviles. Y en las aplicaciones móviles van a poder espiar, ¿no? Me imagino que encenderán así en secreto las cámaras y van a poder ver como una mujer tenga un pelito allí asomado medio mal puesto, pues ya está en pecado y ahí le va a caer la policía de la moral. También policías y esta misma policía de la moral que anda por ahí mirando pues que las mujeres estén correctamente tapaditas. Y también van a implementar drones voladores con cámara volando por ahí por la ciudad para vigilar que cuando haya alguna mujer que se le vea un tobillo o se le vea un pelito o alguna cosa de estas, ¿no? Pues allí pues la van a sancionar, ¿no? Entonces ellas deben estar allí tapaditas como Dios manda, ¿no? O como Alá manda, mejor dicho, ¿no? Y no había terminado yo de leer la noticia, hermano, cuando se me vino un pensamiento a la mente y yo pensaba para mis adentros,
que esto es lo que se obtiene, este tipo de cosas, es lo que se obtiene cuando el Dios a quien tú adoras, el Dios a quien tú sirves, el Dios a quien tú le rindes tu vida, no es ni omnipotente ni omnisciente. ¿Por qué digo esto? Porque un Dios omnisciente, queridos hermanos, no necesita de un batallón de drones con cámara para vigilar al que esté pecando o al que no. Un Dios omnipotente no necesita un despliegue de policía moral que vele para que se cumplen todos los preceptos y se castigue al desobediente. Simplemente no hace falta. Entonces, ¿qué mecanismo? Esto me da pie a compartir algo que quería compartirlo hoy. ¿Qué mecanismo utiliza nuestro Dios para que la voluntad del creyente sea hecha? Para que la voluntad de Dios sea hecha en la vida del creyente. Me gustaría que fuésemos al libro del profeta Jeremías en el capítulo 31. Jeremías 31. Les doy tiempo para que lo encuentren a Jeremías. Jeremías 31. Lo tenemos. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El libro de Jeremías es un libro profético del Antiguo Testamento, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, aquí esta profecía está dirigida específicamente al pueblo de Israel. De hecho, la profecía dice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Los que recuerden un poquito la historia de Israel, Israel estaba compuesta por 12 tribus. En un punto de la historia, 10 tribus se quedaron en la zona del norte de Israel y se constituyó el reino de Israel, se dividió. Y 2 tribus quedaron en la parte sur y se constituyó el reino de Judá. Entonces, por eso la profecía habla de la casa de Israel y de la casa de Judá, porque quiere abarcar la totalidad, ¿no? Y alguien puede decir, pues eso no está aplicable a la iglesia, eso está hablando de una profecía dirigida al pueblo de Israel. Pero si nosotros nos vamos, hermanos, a la carta a los Hebreos, no te voy a pedir que lo busques ahora, en el Nuevo Testamento, aunque esta carta va dirigida al pueblo hebreo, va dirigida en un contexto mesiánico, es decir, en el contexto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente en el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Hebreos, vamos a ver esta misma profecía. Básicamente, el autor de Hebreos vuelve a escribir esta profecía y la aplica a los creyentes en Cristo, ¿no? Y de hecho, más adelante, en ese mismo capítulo de Hebreos, dice claramente que Cristo es presentado como el mediador de este nuevo pacto al que se está refiriendo la profecía del profeta Jeremías. Entonces, cuando el profeta Jeremías habla de un nuevo pacto, este nuevo pacto a través de Jesucristo se extiende a todo aquel que cree, a todo aquel que ha depositado su fe en el mediador de este nuevo pacto, ¿no? De hecho, en la Biblia, lo veremos un poquito más adelante, nosotros los creyentes somos llamados ministros del nuevo pacto, ¿no? Y en el versículo 31 de Jeremías, lo primero que dice es: he aquí vienen días. Yo no sé si te acuerdas, recordamos un poquito lo que hablamos acerca del libro de los Hechos. En un punto del libro de los Hechos, en los últimos capítulos, vimos cuando Pablo naufraga, llega a la isla de Malta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que siguieron cada uno de los mensajes de los capítulos del libro de los Hechos. Y cuando en Malta se quedaron
3 meses aproximadamente, y luego cogen un barco y se van para Italia, porque llevan para Roma, se meten ahí por el estrecho de Messina y llegan hasta un puerto que está cerca de Nápoles, y allí pues desembarcan y se van dirigidos hacia Roma, ¿no? Y cuando van llegando a un lugar donde se llama Las Tres Tabernas y el Foro de Apio, dice la palabra que Pablo se encontró con sus hermanos y cobró ánimos, cobró fuerza, ¿no? Y utilicé esa parte para recordar lo importante que es estar la iglesia unida, lo importante que es que nosotros nos mantengamos unidos, nos congreguemos, estemos uno al lado del otro. De hecho, nombramos el Salmo 133, y en el Salmo 133 decía, ¿verdad? Lo recuerdan: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estuvimos hablando acerca de ese mirad, esa palabra que es para llamarle la atención. Y yo les decía, lo pueden mirar allí en YouTube porque está grabado, yo les decía que esa palabra en hebreo es la palabra ginei. Y esa palabra ginei era el término utilizado cuando el autor o la persona que iba a hablar y quería atrapar la atención del oyente. Cuando iba a decir algo importante, cuando iba a decir una profecía que tenía peso, él decía ginei, que quería decir algo así como: mirad, prestad atención, mira que lo que voy a decir a continuación es importante. Y esta palabra, ginei, es precisamente la primera palabra que sale otra vez en la profecía del profeta Jeremías, en el versículo 31. Dice, ginei, hey, prestad atención, que lo que voy a decir es importante, que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto, ¿no? Y cuando la Biblia habla de pacto, es interesante que nosotros aclaremos qué quiere decir pacto. ¿Qué quiere decir pacto, no? El pacto es un trato, es un arreglo, es un acuerdo o un contrato formal, legal y vinculante entre dos partes, ¿no? Y el Señor dice que viene un nuevo pacto en esa profecía, ¿no? Un pacto nuevo, ¿no? Y a continuación, en esa profecía de Jeremías, el Señor explica cómo va a ser ese nuevo pacto. Y lo vamos a ver a continuación. En realidad, lo primero que hace el Señor no es explicar cómo es el nuevo pacto, sino cómo no es el nuevo pacto. ¿Y cómo no es el nuevo pacto? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Si hay un nuevo pacto, es porque había un viejo pacto, ¿no? Un pacto antiguo, ¿no? Y el Señor dice en su palabra que el pacto nuevo va a ser diferente al pacto viejo, ¿no? Y en el versículo 32 tenemos una referencia para identificar cuál es el pacto antiguo, el pacto viejo, el pacto primero, ¿no? O el pacto anterior. ¿Cuál es la referencia? Dice que Dios hizo ese pacto, en primer lugar, con los padres, es decir, con los antepasados de los judíos. ¿Cuándo? El día que los saca de la tierra de Egipto. Ese es el primer pacto, ¿no? Cuando recordemos que el pueblo de Israel estuvo muchos años como esclavos en Egipto, ¿verdad? ¿Todos han visto la película? No, todos han leído la historia, la hemos leído, la hemos compartido muchas veces, ¿no? Y Moisés se levanta, este hombre, ¿no?, para guiarlos hacia la liberación de Egipto, ¿no? Y es en ese contexto en donde en el versículo 32 la Biblia habla de que Dios le dio el primer pacto, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque en la versión Reina Valera dice que el pacto lo hizo el día que sacó a Israel de Egipto, pero tenemos que entender que cuando la Biblia dice día, no necesariamente está hablando de un día de 24 horas, también se refiere a un contexto, a un periodo de tiempo, ¿no? El contexto en donde el Señor dio el primer pacto o el pacto viejo o el pacto que ya va a pasar para ser sustituido por el nuevo pacto, básicamente fue cuando Dios saca a el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y nosotros todos vamos hilando cabos, ¿no? Y vamos a entender un poquito cómo sella Dios ese pacto con el pueblo de Israel. ¿Cómo lo sella? ¿Cómo lo hace como válido? ¿Cómo lo hace vinculante? Yo creo que por lo menos a más de uno se le habrá venido a la mente pues, cuando Dios le entrega
a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley. Eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo a partir del capítulo 19. Pero vamos a leer en Éxodo también, segundo libro de la Biblia, a partir en el capítulo 31, versículo 18, porque ahí hay un dato interesante que me gustaría resaltar acerca del primer pacto. Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Dice la palabra en el versículo 18, y dio a Moisés, aquí está hablando de Dios, Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. A mí me parece esto tan hermoso, hermanos, y tan importante, ¿no? Que el Señor haya desplegado todo su poderío, ¿no? Toda su majestad, toda su gloria, para usar su propio dedo para grabar en unas tablas el pacto que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Esos 10 mandamientos que nosotros todos conocemos hasta la saciedad, ¿no? Y esto nos demuestra, en primer lugar, la importancia que tenía para Dios ese primer pacto, o ese pacto, ¿no? Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí aproximadamente. Pregunta fácil. ¿No era sencillo para Moisés aprenderse 10 mandamientos de memoria en 40 días? Súper fácil, ¿no? Sale como cada 3 días se tenía que aprender un mandamiento, ¿no? Tú imagínate el lunes le toca aprenderse no hurtarás. Y tiene 3 días para aprenderse no hurtarás. Qué fácil, ¿no? Y así se podía aprender 10 mandamientos y transmitirlos oralmente al pueblo. Cuando llegaba abajo, mira, que Dios me dijo, mandamiento número 1, mandamiento número 2, Pero el Señor fue tan cuidadoso con ese pacto que quiso hacer con el pueblo de Israel, que no quiso dejarle a Moisés la responsabilidad de transmitir esos mandamientos de manera oral. No sabemos qué pudo haber pasado, si Moisés baja y cuando va por el mandamiento número 7, qué sé yo, ya al pueblo se le habían olvidado los anteriores 6, ¿no? O si a Moisés, por casualidad, le gustaba la vecina de la tienda de al lado, entonces llegaba Moisés y decía, pues aquí les traigo los 9 mandamientos de Dios, porque se quería comer uno. No funciona así. Dios no podía dejarle la responsabilidad, ni siquiera a Moisés como ser humano, de la importancia del pacto, del primer pacto que tenía, y lo hizo como debe ser, por escrito, ¿no? Como se supone que tiene que ser un contrato serio, ¿no? Tampoco lo escribió en un papelito a boli, que a la primera lluvia o con las manos sudadas de Moisés se iba a mojar toda la tinta, ¿no? No, en tablas de piedra y grabadas con el dedo mismo de Dios, ¿no? Y en la segunda parte, aquí lo que quiero resaltar es la importancia del primer pacto. Y en la segunda parte del versículo 32 leemos que el pueblo lo invalidó. El pueblo no cumplió su parte del pacto. La palabra hebrea que utiliza la palabra del Señor allí para decir que lo invalidó es la palabra hebrea que se utiliza cuando una persona hace un pacto, un contrato, un convenio entre 2 personas y una de las 2 partes invalida el pacto porque no lo cumple, ¿no? Imagínate que yo compro una casa y voy al banco y firmo la hipoteca, y en la hipoteca dice, pues tú tienes que pagar tal cantidad todos los meses. Esa es lo que estamos firmando las 2 partes en ese pacto, en ese contrato. Y yo me voy para mi casa y nunca pago la hipoteca. Pues, ¿qué estoy haciendo yo? Invalidando, estoy rompiendo el pacto, estoy rompiendo el contrato. Con mi actitud lo estoy haciendo nulo, ¿no? Y eso quiere decir que yo pierdo los privilegios, que la casa me la pueden quitar, y con toda la razón del mundo. Yo no tengo derecho a queja porque he sido yo el que he violado ese pacto, ¿no? Y luego termina diciendo en el versículo 32, no solamente mi pueblo invalidó ese pacto, porque se comportó mal, porque lo violó, porque hizo todo lo que no tenía que hacer, que decía en esas leyes que yo les había dado. Y dice el versículo 32, en la última parte, que
que el pueblo había roto ese contrato, aunque Dios había sido un marido para ellos. Y eso, aunque suena un poquito raro, era la manera que Dios utilizó para decir que Él se había comportado como un hombre, como un esposo, proveedor, que cuidaba del pueblo como si fuese su esposa, ¿no? Y el pueblo, pues era el pueblo de Israel. Pero, y eso era lo que no iba a hacer el pacto, el pacto nuevo. Pero en el versículo 33 Dios dice lo que sí es el pacto nuevo. Lo que sí es el pacto que Dios ha hecho no solamente con el pueblo de Israel, sino también que se ha extendido al pueblo gentil, con nosotros, con su iglesia, con los creyentes. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Ya no estamos diciendo cuál no es o cómo no es. Ahora, ¿cuál es? El pacto es el siguiente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Querido hermano, el motivo por el cual tú y yo guardamos la palabra y le obedecemos a Él es este. El motivo por el cual no necesitamos drones con cámara volando por nuestras cabezas para saber quién peca y quién no peca, que no necesitamos policía moral que certifique que nos estamos comportando con un testimonio verdaderamente cristiano. El motivo por el cual muchas veces nos comportamos rectamente de acuerdo a la palabra del Señor, aún cuando nadie nos ve, aún en nuestra soledad, es ese. Porque Dios ha escrito, Dios ha puesto su ley en nuestras mentes y la ha escrito en nuestros corazones. En primer lugar, Dios escribió con su propio dedo el primer pacto en las tablas de piedra. Ahora las ha puesto en nuestra mente para que las sepamos y para que las entendamos. Pero no solamente se ha quedado allí, ha ido mucho más allá. Las ha escrito en nuestro corazón, en nuestro interior, para que fuesen más que una teoría. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Y aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de eso. Los que quieran leer en vuestros devocionales el capítulo 3 de 2 Corintios, vais a entender claramente lo que el apóstol Pablo estaba hablando y está apuntando a ese nuevo pacto que estamos hablando en este momento. Versículo 6 del capítulo 3 de 2 Corintios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Versículo 6, el cual, y aquí está hablando de Dios, Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de lo que está escrito, sino del Espíritu, que es el motor del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la letra mata, dice la palabra del Señor, mas el Espíritu vivifica. Aquí vemos que este pacto, el apóstol Pablo está ratificando, inspirado por el Espíritu Santo, que este pacto trasciende la letra, trasciende el texto, va mucho más allá de la teoría. Y con esto no quiere decir que paso o que vamos a pasar la palabra del Señor escrita, ¿no?, a un segundo plano. Al contrario, ¿no? Lo que tenemos nosotros en nuestras escrituras, en nuestras Biblias, es verdad que está escrito y es letra. Pero incluso, hermano, el principio del Evangelio, que sigue estando en la Biblia, que es palabra escrita, cuando este mensaje escrito se revela al corazón del hombre, y a través del Espíritu Santo toca a la persona, la cual se arrepiente y la cual vuelve su corazón hacia Dios, entonces pasa a formar parte de este nuevo pacto. La letra sola, la teoría, los mandamientos matan porque no te dicen lo que hay que hacer. Porque te dicen, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero no te salva. De hecho, el Evangelio mismo se vuelve una teoría cuando no se revela al corazón del hombre. Se queda en solo palabras, no, pero el Espíritu es el que da vida. Recordamos la historia de los ladrones que estaban en la cruz, uno a cada lado del Señor Jesús. Los dos tenían a un lado a Jesús. Al mismo Jesús, no eran dos Jesuses, era el mismo Jesús.
Y ese mismo Jesús, ese Jesús que es el verbo de vida, la palabra encarnada, uno de los ladrones utilizó la palabra encarnada para su propio beneficio. ¿Qué le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, sálvame a mí, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Usar la palabra para mi beneficio. Sin embargo, el segundo ladrón reconoció que estaba recibiendo el justo castigo por sus hechos y rogó por misericordia, reconociendo en Jesús al Mesías, ¿no? Y él lo que le dijo fue, el primero le dijo, si tú eres, hazme esto, condiciones, ¿no? El otro ni siquiera lo cuestionó, le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Gracias al Señor que ha puesto su ley en nuestras mentes y la ha escrito en nuestros corazones para que servirle a Él y obedecerle a Él no sea un simple ejercicio, hermano, no sea un protocolo o una liturgia, no sea nada, no sea una práctica como si fuese un deporte, que es lo que hay que hacer, sino que es una convicción interna y personal, porque esa ley está en nuestra cabeza y escrita en nuestro corazón. Sin embargo, hermanos, hay una verdad maravillosa y con esto me gustaría concluir y para que pudiésemos tener un momento de reflexión a propósito de la palabra que hemos comentado hoy. Y lo podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 3, otra vez, regresamos, esta vez versículos 7 y 8, porque el apóstol Pablo está hablando de este nuevo pacto en todo el capítulo. Y dice, estos dos versículos tienen muchísima tela, pero lo vamos a tocar por encima simplemente para yo transmitir la idea que quiero transmitiros. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿de quién está hablando aquí? Aquí está hablando del pacto primero. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí Pablo está hablando del pacto inicial. Y cuidado, se refiere al pacto inicial como el ministerio de muerte. Aunque pueda sonar duro, el apóstol Pablo no está menospreciando la ley de Dios, simplemente está haciendo un contraste entre el pacto viejo y el pacto nuevo. Y el pacto viejo, el apóstol Pablo dice que es la ley que a través de ella, lo vimos cuando vimos la carta a los romanos, lo que produce eso, lo que produce la ley es el conocimiento del pecado. Vale, la ley me dice lo que es pecado, pero la ley también se refleja en mi vida porque refleja la imposibilidad que yo tengo, la imposibilidad del ser humano por cumplir todo cabalmente, por cumplir cada una de las partes de la ley, ¿no? Y dice que esa ley, aunque llevaba a la muerte, porque no había manera de que vivificara, no había manera de que diera vida, porque era solo la teoría, era solo lo que está escrito, no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer. Y al hombre se le iba la mano y lo hacía, porque el hombre estaba vendido al pecado, como vimos en Romanos. Lo que producía, por eso le llama ministerio de muerte, ¿no? Y esa ley, ese pacto, dice que fue grabada con letras en piedras. ¿Y qué características tenía? Según el mismo el apóstol Pablo dice, tuvo tal gloria, o sea, era tan gloriosa que Moisés estaba ahí alrededor cuando Dios estaba escribiendo esa ley con su dedo. Y dado que Moisés estaba allí alrededor, fue tanta la gloria que cuando bajó Moisés no se le podía mirar a la cara porque el resplandor de su rostro, le tenían que poner ahí una bolsa de Mercadona, porque él no podía, el resplandor de su rostro no lo podía mirar directamente a la cara. Él tenía como una gloria, o sea, él no resplandecía con luz, era tal la gloria del Señor que se le quedó como pegada, ¿no? Esa luz, y la gente no lo podía mirar directamente a la cara, ¿no? Esa era la gloria del primer pacto, ¿no?
Y después sigue diciendo, y si ese pacto tuvo gloria, hermanos, presten atención, si ese pacto fue glorioso, el de entregar las piedras de la ley, el de escribirlas con su propia mano, dice el apóstol Pablo, ¿cuánto más? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El segundo pacto, eso que ha hecho Dios con nosotros de poner su ley en nuestras mentes y escribirla en nuestros corazones, es muchísimo más glorioso que el hecho de que Dios hubiese descendido y con su propio dedo hubiese escribió en las tablas de la ley ese primer pacto. Si el pacto anterior fue glorioso, ¿cómo no va a ser aún más glorioso este pacto nuevo, donde el Espíritu Santo es quien vivifica, es quien da vida? Aleluya. Ese primer pacto glorioso, hermanos, fue, si se recuerdan la historia, Moisés baja con las tablas y se encuentra con un pueblo haciendo fiestas, orgías, mal comportamiento en torno a dioses falsos, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos habían hecho un becerro de oro, ¿no? Y la ira de Moisés se encendió tanto que ¿qué hizo Moisés? Cogió las tablas y las tiró contra el suelo, contra el monte, ¿no? Y se rompieron las tablas. Yo no sé cuánto tiempo pasó hasta que Moisés se dio cuenta de lo que había hecho. Imagínate, unas tablas preparadas por el mismísimo Dios, escritas con el dedo mismo del Señor, y el hombre se da el lujo de reventarla contra el suelo, ¿no? Yo creo que fue Moisés y todo lo que tú quieras, pero para mí fue un acto impulsivo, fue un acto de malcriadez, de poca sabiduría, hacer eso, ¿no? Por mucha rabia que te dé, eran las tablas que Dios había escrito. Y fíjate lo que dice Éxodo 32, 16. Otra vez podemos volver al libro de Éxodo, ya estamos terminando, en el capítulo 32, versículo 16. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 32, versículo 16. Aquí lo que dice es cómo eran las tablas de la ley. 32, 16. Dice que las tablas eran, ¿qué? Eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Ya habíamos leído que Dios lo hizo con el dedo mismo, ¿no? Pero después que pasa todo, no vamos a volver a contar la historia. Moisés tal, el pueblo de Israel recibe un castigo, Moisés se molesta, rompe las tablas, hay un montón de muertos porque violaron la ley, ¿no? Ocurre algo súper particular y lo vamos a leer en Éxodo un poquito más adelante, en el 34. Algunas personas, algunos creyentes no saben que esto ocurrió, pero sí ocurrió. Los que hemos leído esa parte, pues llama un poquito la atención, pero todo tiene una razón de ser. Éxodo 34, versículo 1, ¿qué dice? Ya pasó todo, Moisés rompió las tablas, ya la gente estaba un poquito más apaciguada, y después Jehová, Dios llama a Moisés nuevamente a capítulo, ¿y qué le dice? Alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, la que tú rompiste, ¿no te acuerdas? Sin vergüenza, ¿no? Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para mí, esto es Dios diciéndole a Moisés, Moisés, este pacto que yo estoy haciendo con el pueblo es tan importante que no importa que tú las hayas rota, las tablas estas. No importa que en un arranque de rabia tú las hayas estampado contra el suelo. Yo te las voy a volver a escribir con mi propio dedo otra vez. Y con esto, hermanos, estamos diciendo lo que dijimos antes. Si el primer pacto fue glorioso y el Señor se empeñó en darlo a conocer nuevamente, yo quiero que estas tablas permanezcan. Y de hecho, las tablas permanecieron, las guardaron ahí dentro del arca de la alianza, dentro del arca del pacto.
Si el Señor se empeñó en darlo a conocer nuevamente, escribiendo otra vez con su dedo otras tablas de la ley, hermanos, ¿cómo no va a escribir Dios una y otra vez su ley en nuestros corazones cuando por nuestra cabezonería, por nuestra testarudez, las quebrantamos o las invalidamos? Aquí tenemos escritas la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y si el Señor, cuyo primer pacto glorioso las volvió a escribir, cuánto más que el segundo pacto es aún más glorioso, va a empeñarse en seguir escribiendo su voluntad en nuestros corazones para que nosotros crezcamos espiritualmente, no con la teoría, no con lo que sí, aquí está escrito, y si esto es lo que me dicen en mi iglesia que tengo que hacer, y esto es lo que el pastor me dice que tengo que hacer porque está todo el tiempo vigilándome. No. El Señor, de la misma manera que se empeñó en volver a dejarles en el primer pacto, un pacto glorioso, las tablas de la ley, se empeña en volver a escribir en nuestro corazón todas las veces que hagan falta y traer a nuestra mente su voluntad para nuestra vida. Yo quería lanzar una pregunta para que orásemos y para que tuviésemos un tiempo de reflexión. ¿Qué necesitas, hermano, que Dios vuelva a escribir en tu corazón? O quizás que lo tienes escrito, pero ¿qué necesitas que Dios vuelva a subrayar? O le pase el resaltador, el fofi así. Esto es lo que tú tienes que hacer y no estás haciendo. ¿Qué necesitas tener grabado a fuego por el dedo mismo de Dios allí en tu interior, en tu corazón? ¿Cuáles son las áreas en donde tal vez tú no has dejado a Dios escribir, o donde Dios ha escrito y tú no has hecho caso? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Yo quiero pedirte, maravilloso Dios, que tú puedas también redarguir nuestro corazón y nuestra vida en esta mañana. Y Padre Santo, y así como ese pacto primero fue glorioso, y aunque las piedras primeras fueron rotas, tú te empeñaste en volverlas a escribir porque tú querías que ese pacto perdurara. ¿Cuánto más este segundo pacto será más glorioso y será más potente, más poderoso en nuestras vidas? Yo te ruego, maravilloso de Dios, que tú sigas escribiendo, que tú sigas poniendo tu ley, Señor, tu voluntad perfecta y agradable en nuestras mentes, y sigas escribiendo tu ley para con cada uno de nosotros en nuestro corazón, Señor. Todas esas áreas que necesitamos entregarte a ti, tú puedas volverlas a escribir a fuego, Señor, o resaltarlas, o subrayarlas, pero que lo hagas en nuestro interior, Señor. Padre Santo, no queremos ser ahí como los iraníes que tienen drones allí volando sobre sus cabezas. Queremos que sea tu Espíritu Santo que llega hasta los lugares más recónditos, que llega hasta los lugares más inaccesibles para el hombre. Queremos que tu Espíritu Santo llegues a cada rincón de nuestro corazón, que nos escudriñes, como dice tu palabra, que veas lo que falta para entregar y tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, dándote a ti gracias, Señor, dándote a ti la gloria, dándote a ti la adoración, Señor. Gracias, Jesús. Trata con nosotros, Señor, durante esta semana. Tratas con nosotros, Señor, durante esta semana, Padre Santo. Y escribe con tu dedo, Señor. Escribe con tu dedo lo que tal vez, Señor, nosotros hacemos por costumbre, por hábito, y a veces no nos sale bien. Y que cuando esté escrito, Señor, lo hagamos por agradarte a ti, porque tú has puesto esa ley escrita a fuego en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Amén.